Pues, mi gente, ¿cómo andamos? Pues vamos a hacer aquí nuestro primer podcast. No somos de podcast, ¿verdad? De hecho, no somos de grabar. No. Pero pues, bueno, ¿cómo andamos, mi David? Bien, ¿y tú cómo andas el día de hoy? Mal, porque pues tenemos que grabar esto y es para la prepa, lamentablemente. Yo estoy bien porque tenemos un invitado muy especial Yo también. llamado Ever Eduardo. Alias CJ. ¿Qué vamos a hablar hoy? ¿De qué piensas que vamos a hablar este día? Pues hoy vamos a hablar, amigos, de cómo, un tema muy interesante, de cómo en México se llegó a satanizar el rock. Y pues esto vamos a iniciar con el tema, ¿no? Pues bueno, ¿cómo empezó esto, mi David? ¿Cómo dices que empezó? Bueno, se dice que por ahí que esto empezó en los años 60 y 70 con bandas como Los Virus y The Rolling Stones, que se creía que era de Satán, por así decirlo. No, amigo, ahí te corrijo. En sí no se satanizaban las grandes bandas extranjeras, sino tan solo las que nacían aquí en México. Sí, eso sí es verdad. No sabía. Para que vean. ¡Corta! Pues bueno, también se dice, bueno, no se dice, es verdad, que algunos pequeños toquines, para que no sepa qué es un toquín, son los pequeños conciertos de bandas poco conocidas en barrios de mala muerte, digamos, de alguna manera. Y bueno, por esto mismo de los toquines, los policías llegaban y se llevaban a los jóvenes, lo cual sí contribuyó un poco con el mismo de la satanización, porque los adultos ya no querían que los jóvenes escucharan eso. Pero, sin embargo, unas bandas sobrevivieron, como Pues muchas de estas fueron el Tri, el Aragán, el Sansan y el Tex-Ex. Y pues bueno, hubieron algunos lugares en los cuales las bandas podían tocar libremente y se ganaron el cariño de la gente. Uno de estos fue, por ejemplo, el mercado del Chopo, ya que aquí se unificaban varias culturas, como por ejemplo los emos, los punks, los metaleros, los góticos, entre muchas más subgéneros y ese tipo de cosas. bueno, ya hablando de lugares, un lugar llamado Rocotitlán, en el cual habían bandas que empezaban a tocar ahí y ahí se juntaban. Por ejemplo, ahí estuvo Maná, Samsam, el Tri, Caifanes y ya. Muchos de estos lugares se fueron siendo muy amados por la gente. ¿Por qué? Porque llegaban a expresar mucho tipo de maneras, de cómo era la gente, y no eran juzgadas, ni eran violentadas por qué eran o cómo se escribían. Y pues bueno, como que todo se puso un poco más tenso después de lo que pasó el 2 de octubre en Tlatelolco. ¿Qué pasó el 2 de octubre en Tlatelolco? El 2 de octubre en Tlatelolco, en 1968, ocurrió una matanza, La cual así misma la gente pensaba que inspiraba a las jóvenes a escuchar música y que la misma música les daba ese tipo de agresividad, pero no, era todo lo contrario. Incluso se tiene analizado que la música no te hace malo, solamente te impulsa a sacar tu verdadero yo, digámoslo de alguna manera. Y pues bueno, se satanizaba ya que pues la vestimenta, entre la vestimenta, las greñas largas, las uñas pintadas, pues no era algo a lo cual los padres todavía estuvieran muy acostumbrados. y por lo mismo de que no estaban acostumbrados se creía satánico, porque era diferente, por así decirlo. Y como en esa época dominaba más la religión, se creía que parte de ello venía de las canciones. Y en algunos casos muy extremos se llegaban a hacer exorcismos a algunas
algunas personas. Pues al mejor dicho algunos jóvenes, ¿no? Porque pues eran los más habituales a tener ese tipo de estilos. Y pues bueno, también en esa época se consideraba mucho, se utilizaba demasiado el amarillismo en los periódicos, ya que se consideraban como la única y verdadera fuente de información. En los periódicos se mencionaba que en los toquines habían drogas, sexo, delitos, orgías, todo tipo de ilegalidades. Esto mismo contribuyó a que fuera más prohibido ese tipo de música y ese tipo de movimiento. Y pues bueno, el rock también desapareció. Bueno, sí, de hecho, de la noche a la mañana el rock desapareció. Se dejó de tocar en grandes lugares, en la radio ya no se escuchaba y de hecho en el periódico tampoco. Así que pues parece que un día simplemente desapareció. Pero ¿cómo una cultura tan grande pudo haber desaparecido tan rápido? Y por esas razones se dejó de hablar mucho de estos temas, de estas bandas en el rock. Y si se llegaba a hablar era en personas muy cerradas o demasiado amigos, y se tocaba en lugares pequeños como casas, hogares y así. Pero exactamente, ¿cómo llegó a conectar este tipo de género en los jóvenes? Bueno, principalmente este tipo de género hablaba mucho sobre la realidad, sobre carencias, problemas familiares, problemas de cómo uno vivía día a día. Muchos de estos casos se ven reflejados en varias músicas, en varios grupos, y así mismo fueron tomando diferentes roles y géneros de música. Y pues al final el rock terminó regresando a lo que siempre tuvo que haber sido un buen género musical. Y después empezaron a surgir más estereotipos, sino más tipos de vestimenta, más polémicas sobre el rock, más leyendas también del rock mexicano y demás. Pero supongo que lo más importante termina. Bueno, no, ni siquiera terminamos bien. Ya nos queremos ir a nuestras casas. Y pues bueno, hasta aquí el video de hoy. ¿Qué te pareció el video de hoy, David? Pues el video de hoy estuvo interesante, vieron cosas que no sabía, tal vez aprendí algo nuevo, pero me hubiera gustado un poco más que no sea tan fugaz, porque siento que lo repasamos muy rápido y por encima. ¿Tú qué opinas, Pedro? Bueno, yo creo que fue mucha información que nos dio a entender hoy de cómo un género musical llegó a impactar mucho en el país, ¿no? Y cómo llegó a ser visto de diferente manera, a nuestra manera. Y pues bueno, hasta aquí el video de hoy. Nosotros somos tres chavos muy mexas. Hasta luego. Bye.